Hola amigos, reciban un caluroso saludo de su servidor Julio Valenzuela en este espacio Línea por Línea, el programa que se produce pensando en el núcleo por excelencia de la sociedad que está constituido por la familia. Decir que este programa llega gracias a los amigos de Pinturas Popular, la mejor de las pinturas, quienes apoyan este espacio. Señores, vamos al ámbito local. Los reportajes. Los reportajes causan roncha, sobre todo cuando se critica las acciones de los funcionarios. Nunca caen bien en el partido gobernante esas críticas, esas investigaciones, y siempre alegran a la oposición, porque la oposición ve la oportunidad de reposicionarse de esto. Sin embargo, los medios de comunicación, sin importar quién gobierne, tienen la sagrada labor, el sagrado deber de informar con imparcialidad, con veracidad, siempre siendo la voz de aquellos que no tienen voz, pero siempre respondiendo a la verdad, a la transparencia. Entonces, cuando hay un reportaje que gusta a la oposición, cuando es a funcionarios del gobierno, pero irrita mucho al funcionario, al gobierno, etc. O algunos reportajes en las últimas semanas que causaron destituciones, descalificaciones, polémicas, una serie de comentarios y de conjeturas. Nosotros lo que abogamos es porque los gobiernos, los presidentes, no importa el color, ahora le toca al PRM, gobierna nuestro presidente Luis Abinader. Escuchen todas las denuncias, rumores, pero siempre, antes de tomar una acción, sea la de dejar al funcionario, de dejarlo en su puesto, de destituirlo o de someterlo a la justicia, en Línea por Línea entendemos que debe mediar, debe haber una investigación. Muy bien, hay un rumor. En principio lo aceptamos y lo vemos siempre. Lo vemos de buena fe. Siempre no vemos maldad ni vemos nada. Vamos a asumirlo como que es de buena fe, que se está bien intencionado. Pero el gobierno, el presidente, quien gobierne, debe hacer una investigación para determinar si las denuncias, si las investigaciones hechas por medios, por periodistas son reales, y a partir de entonces tomar las acciones del lugar. En el caso de ITRA, por ejemplo, nosotros, con todo respeto, podemos decir que tal vez, no sé, el presidente Luis Abinader, pues tal vez un poco, no queremos decir incómodo, pero tal vez empeñado en la transparencia, se apresuró y en apenas 5 días desde que se hizo ese reportaje destituyó al funcionario. Qué bueno que en el caso del FEDA parece que el presidente dijo, espérate, vamos entonces a tomarnos un tiempecito para investigar. Y entiendo que el presidente, a través de Ética, doña Milagros Ortiz, están haciendo sus investigaciones. Pero, señores, hay que tener cuidado, porque mire, en primer lugar, decimos, el presidente se apresuró, entendemos que no debió el presidente destituir a ese funcionario tan rápido, debió mediar una investigación. 2, qué bueno que el del FEDA sigue en su puesto y entendemos, y así esperamos que se esté haciendo una investigación, que si arroja los resultados, que si se corresponde con esa investigación de la periodista Nuria Piera, pues que sea destituido y hasta sometido a la acción de la justicia, en caso de comprobarse. Pero no ser destituido corriendo, porque entonces no tenemos la oportunidad de saber qué tan cierto es, o si tal vez el periodista o la periodista quien haga la investigación, sorprendido también su buena fe, se lanzó. Y más si tuvo que dramatizarlo, tal vez con un actor o con una persona, cubrirle el rostro, que entendemos que en lo adelante, los programas de investigación, nosotros entendemos humildemente en Línea por Línea, y les sugerimos, sean los testigos, sean los afectados, sean las víctimas las que vayan y sí se le cubre el rostro para protegerlos, ¿no? Para proteger su integridad. Pero señores, cuando una persona hace una denuncia, cuando se hace una investigación de ese tipo, actuar tan apresurado
primero afecta a la moral, hiere la sensibilidad, son seres humanos, afecta a familias enteras. Por eso es bueno que todo se airee, que todo se investigue, que digan, mire, míralo aquí, investigamos, y de 10 faltan 7, y ciertamente allí se hizo, allí no se hizo. Pues entonces actuar así todo el mundo iría, haría un comentario, haría una denuncia, haría una investigación, real o supuesta, que en este caso nosotros sabemos que Nuria goza de gran credibilidad, pero sin embargo la gente se ha quejado porque el testigo que se usó, por ejemplo, en 3 reportajes seguidos, creo que uno contra el ITRA, ¿no? El del FEDA y el del doctor Fadul, creo que fue una persona que habló por voz de los afectados y se le cubrió el rostro. Uno entendía que era uno de los afectados realmente, pero era una persona que estaba, ¿no?, fungiendo como supuesta víctima y actuó como testigo, pero fíjese bien, hay una familia, por ejemplo, allí que hemos tenido informaciones de que se afectó bastante, ha sido bien afectada, la moral se afecta de él o de la funcionaria. Creo que lo más saludable es utilizar testigos verdaderos, las víctimas, porque nosotros hemos visto muchos reportajes de Nuria y se usan los testigos en las investigaciones, son los testigos reales. Entonces, un poco para que la gente no crea tal vez que el periodista está mintiendo, que es irreal o lo que fuere, debe tratar de conseguir, y hasta que no tenga los testigos, los afectados verdaderos, parar el reportaje. Si es que todavía no se han decidido a hablar o esperar, mire, ustedes están dispuestos a hablar en tal o cual caso, allí en Montecristi, en Santiago, en tal institución pública, privada, donde fuere, a quien se le esté haciendo la investigación o el trabajo. Creo que lo más recomendable es utilizar los testigos reales, no poner personas que se habla que se era para dramatizar o no sé, pero como se le cubrió el rostro, uno pensó que estaba hablando de un testigo verdadero y que temía por su integridad y para que no se tomase represalia contra él en uno y otros casos, pues por eso se procedió a ocultar su rostro y solo salía la voz de la persona en la oscuridad, hablando, ¿no?, de la supuesta afectación que había sufrido. Entonces, por ese lado creo que es lo que ha un poco llamado más a suspicacia ese hecho. Entonces, en lo adelante, usar testigos reales, que el presidente se tome tiempo. Pienso que el presidente tal vez en un momento de desesperación dijo, pero ven acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el caso de Senasa, que se habla de que si en el Servicio Nacional de Salud, con el anterior director, o que si en tal lugar, que si por tantas instituciones, de todo se habla. Por eso no atendamos ni al rumor ni a la investigación, atendamos a la investigación cuando haya un rumor, una denuncia. Investigar primero, señores, porque reitero, se sufre un duro golpe. A quien se le hace esa investigación y se le sanciona así tan apresuradamente, se resquebraja su moral, hay un bajón en la moral y en la mente de los dominicanos y dominicanas, de la sociedad de esta y de las sociedades del mundo donde la persona se mueva, porque ya como las redes sociales, las plataformas digitales han convertido al mundo, a las sociedades del mundo en una aldea. Lo que se hace aquí, que se pone en una plataforma digital, va al mundo. Entonces, si no tenemos la certeza de que fue así, de que eso ocurrió, la moral de la persona, su prestigio, no decimos si es verdad o si es mentira. Solo abogamos aquí en Línea por Línea porque se haga una investigación previa a una destitución o a un sometimiento si hubiere méritos para un sometimiento. Es lo único que pedimos. Entonces, señores, en el ámbito internacional es obligatorio tratarlo, porque el mundo, hay tensión en el mundo, hay preocupación, y muchos han dicho de que estamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial, estamos en la antesala de una Tercera Guerra Mundial que sería catastrófica para toda manifestación de vida en el globo terráqueo. Sin embargo, escuchando y leyendo a muchos expertos a nivel internacional y conociendo uno lo que ocurre hace tiempo ahí, en el estrecho de Hormuz o de Hormuz, que es ese estrecho que va entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico que está ya pegado a Kuwait,
que es el sexto productor de petróleo del mundo, y los Emiratos Árabes Unidos, que tienen como su capital Abu Dhabi. Luego, más hacia acá, Arabia Saudita, y luego está Omán, que está aquí ya en la punta, en el Golfo, aquí, ¿no? Que pertenece al continente asiático. El 21% de todo el petróleo que se produce pasa por ahí, y el 23% de todo el gas licuado que se produce en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en todos esos países hay en Medio Oriente, en Oriente Próximo, en Oriente Medio, en Asia, en esa parte de ahí. El 23% del gas licuado y el 21% del petróleo pasa por ahí, señores. Pero China, la mayor cantidad de petróleo que compra, con que se abastece de Arabia Saudita. Al salir Venezuela, por una exigencia de los norteamericanos, Venezuela le cortó el oxígeno, le cortó el petróleo, el suministro de petróleo a China. China se estaba abasteciendo casi en su totalidad de Arabia Saudita. Pero ahora, con el temor que hay de que los barcos puedan ser bombardeados, puedan ser atacados en el estrecho de Hormuz, parte que controla Irán y otra parte la controlan de este lado Arabia Saudita, Omán, etcétera. Sin embargo, el temor a que Irán pueda atacar en la parte de las aguas territoriales que ellos le toca y del estrecho de Hormuz es un peligro. Ahora mismo los barcos están parados de aquel lado, y lo que iban a buscar o a llevar, tal vez alimentos o lo que fuera, pues también por ahí se transporta alimentos, todo tipo de alimentos, mercancías, alimentos, y reitero, petróleo y gas licuado. Entonces, esto es un gran temor que existe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O tendría que pasar para que no escale. Cada día se oye que se disparó allí, que Irán le disparó otra vez a Israel, que está atacando objetivos norteamericanos, la embajada norteamericana en Arabia Saudita, la base de Estados Unidos en Qatar y otras bases. Israel entonces atacando al Hezbollah, al Partido de Dios, a ese grupo terrorista que financia a Irán, y que ataca a cada momento objetivos norteamericanos, sobre todo israelíes. El grupo Hamas, que está tranquilo ahí porque ha sufrido una gran baja con la incursión israelí en la guerra esta que se prolongó, los ataques israelíes sobre el grupo Hamas, ahí en Gaza, en Palestina. Entonces, el temor es a una gran recesión, y ante el cierre de Hormuz, porque los barcos temen, primero, a perder la carga, pero a perder los barcos. Los dueños de esa flota de barcos, porque los estados muchos tienen su propia flotilla, pero a veces es tanta y es tal la cantidad que tienen que transportar que tienen que contratar a dueños de flotas de barcos para que le transporten. Entonces existe el miedo de perder la carga, y al hundir el barco pierden el barco también. Entonces Trump ha prometido escoltar esos barcos y proveerle también de un seguro ante la posible pérdida que pudieran tener. Pero el objetivo de Marco Rubio, y lo ha manifestado, es destruir todas esas bases, todo ese armamento y todo eso que ellos tienen apostado ahí como armamento bélico para el control de Hormuz, para seguir reduciendo al Estado iraní, a ese gobierno teocrático dirigido por un ayatolá, el cual es elegido por 88 clérigos de alta jerarquía, los cuales fueron atacados hace más de 24 horas, 48 horas. Ellos se reunieron para elegir al nuevo ayatolá y han escogido al hijo de Jomenei, que es Mojtaba Jomenei. Si el nombre no recuerdo, pero Mojtaba, M-O-J-T-A-B-A, Mojtaba Jomenei, que es el hijo de Jomenei, el eliminado ayatolá, 50 años de edad, y aunque muchos de los clérigos que eligen, que son 88, no lo querían a él, la Guardia Revolucionaria, según ha trascendido, lo impuso, porque hay dos tipos de milicias allá o de militares o fuerzas armadas en Irán, una que la controla el presidente y todos ellos, y la Guardia Revolucionaria del gobierno teocrático que dirige el ayatolá, y que en definitiva es quien tiene el poder supremo en Irán. La decisión que más pesa es la del ayatolá y esos 88 clérigos en Irán, de ese gobierno teocrático. 50 años de edad, y se dice que es más hostil, más radical con los opositores. Bueno, pues ha habido un ataque y se dice que casi todos esos clérigos fueron eliminados, pero no se sabe. Se cree que él sigue vivo, el
nuevecito, el hijo de Jomenei, Mojtaba Khamenei, que es el nuevo ayatollah en Irán. Pero Marco Rubio dice, aunque Trump había dicho que no descartaba desplegar fuerzas militares en territorio iraní, Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, ha descartado esa posibilidad y ha dicho que los ataques serán con tecnología, misiles, con todo lo que ellos tienen, toda la tecnología, todos los armamentos que ellos poseen, sofisticados, tecnología de punta. Y su propósito es mermar la fuerza bélica de Irán y sobre todo eliminar la amenaza de Irán sobre la captura o el dominio en Hormuz, cosa esta que detendría el transporte de petróleo, pondría una gran presión a los precios, no solo del petróleo y gas licuado, porque entonces todo lo que se mueve con petróleo y gas licuado. Entonces vendría un aumento en cadena de todos los demás productos, desde alimenticio hacia todo producto terminado. Vendría una gran recesión en el mundo, una gran carestía, pero una gran escasez. Y para que no escale el conflicto, entonces Estados Unidos tendría que levantar la sanción a China para recibir petróleo de Venezuela, levantar eso para que Venezuela entonces supla el petróleo a China y China sí, entonces, no se inmiscuya en el asunto, ni Rusia tampoco, ya que Rusia tiene su propio problema con Ucrania. Entonces, en lo inmediato, esto evitaría una escalada, suplir a China con Venezuela, en lo que se despejan las dudas y el temor que existe ahí en Hormuz con relación al transporte de petróleo que en su mayoría está demandado y va a China. Nosotros en Línea por Línea abogamos por la paz mundial, la paz en la sociedad dominicana, pero la paz en el mundo con este conflicto que todos los días recibimos noticias y vemos en los medios que sigue escalando. Que Dios meta su mano y que la paz retorne al mundo.